café en 3D. Vale, problema también muy duro y que es un problema real, que es el Texel Density. Es un problema real. Marito, ¿esto qué es? Cuéntanos qué es el Texel Density, por qué es importante y vamos a ver que esto tiene mucha relación con el problema de mi objeto se ve borroso, ¿qué está sucediendo? Ujú. Vale, a ver, el Bueno, antes de nada, la imagen esta es de un chico que se llama Anthony O'Connell o O'Connor, no recuerdo Desde muy aquí, bien el Anthony, que apellido. es segurísimo va a ver este podcast. Desde aquí, Hombre, un corazoncito. por supuesto, va a ser el No, primero que lo va a ver. eso, facto, ¿eh? Eh, Pero vamos, hay un montón de ejemplos. Pero básicamente el Texel Density, para explicarlo así un poco, es la representación que tiene una textura en píxeles por tamaño. Me explico. Vale. Normalmente hay como unas reglas escritas sobre cuál es el Texel Density base, entre comillas, para los ciertos tipos de juegos, ¿vale? Por Ujú. ejemplo, no es el mismo Texel Density para un juego en primera persona, para tercera o para un isométrica, ¿vale? Un isométrica como el Diablo o el Ujú. LOL ese tipo de juegos. No nombres ese juego. El LOL no. No. No se juega el LOL. No se juega. Eh, entonces, lo que tú tienes que ver es como un proceso matemático en el cual una textura de 2048, o sea, un 2K, normalmente son lo que equivaldría a la vida real 2 metros, más o menos, ¿vale? Vale. Entonces, si tú divides el, el- la textura de 2K en píxeles, lo que te va a hacer es darte un valor, ¿vale? O sea, y ese valor es el Texel Density. El Texel Density para primera persona, lo establecido entre comillas, son 1024 píxeles por centímetro, ¿vale? Vale. Que sería 1024, más o menos, un poco así, ¿vale? Por ejemplo, eso es una textura de 2K, estamos hablando siempre de una textura de 2K. Para juegos en tercera persona, 5,12 píxeles por centímetro. Y para un isométrica, 1,28 píxeles por centímetro. Vale. Vale. ¿Cómo dividimos esto? Una textura de 2K, como está puesto en la imagen, se Ujú. divide en 4 de 1024. Vale. ¿Vale? No, sí, perdón. Esto es una textura de 4K, perdóname. Una textura de 4K se divide en eso. Ok. Entonces, lo que vas dividiendo es la textura grande en chiquititas. ¿Vale? Vale. Entonces, si tu texel no cuadra con el de la realidad, lo que va a hacer es darle una resolución menor porque se está metiendo una textura pequeña. ¿Sabes? Entonces, la idea es, cuando tú tienes un objeto que texturar, hay que tener en cuenta siempre el texel, ¿vale? El texel te lo va a dar el tipo de juego, como hemos dicho, y el tipo de objeto también. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un objeto que se vaya a ver en una mesa, como hablábamos antes, pequeño, tal, no sé qué, ese tenemos un texel normal, a no ser que nuestro lead artist o quien sea nos diga lo contrario. Pero hay excepciones que son, por ejemplo, en juegos como Battlefield a lo mejor, o juegos en primera persona, shooters en primera persona, en el cual el arma puede tener mucho más texel, pero mucho, mucho, mucho más texel, porque al final es algo que está en primera persona, ¿vale? Es algo que tú vas a tener siempre en contacto. Y ese es un poco como el... O sea, es que es un término muy raro, ¿vale? Es un Sí, término a mí me súper cuesta extraño. asimilarlo, ¿eh? O sea, te lo juro que Sí, estoy todavía. Tengo el moro con los platillos y clink, clink, clink. O sea, me estaba dando. pero realmente lo que hace es un cálculo de píxeles para que tu textura se vea bien. En Unreal hay una opción, siento no recordar el nombre, pero hay una opción que literalmente te pone todo el environment como en cuadritos, como un checker, y te lo pone por colores. Si por ejemplo Ujú. tienes una textura a 2K a día 24, siendo en primera persona, si tú estás a una distancia de primera persona, te lo va a poner en verde, te lo va a poner como que esa textura se vería bien. Sin embargo, si esa textura la tienes con un 5,12 píxeles, te la va a poner en más naranja. Entonces es como un chivato de decirte, vale, este texel no está bien, ¿sabes? Vale, Pero ahora. siempre te vas a dar cuenta cuando textures, o sea, no se va a ver bien.
Vale, ahora bajando a la tierra un poco, porque esto ha sido la explicación, porque ahora voy a empezar a ordenar todos mis pensamientos que están hechos aquí un vaticao en el cerebro. Vale, entonces, un Texel Density de 1024, ¿no? Eso significa que necesita este tamaño en tu UV para que se vea bien en específico. Por ejemplo, ¿no? Si tengo una textura 2K, vamos a utilizar el ejemplo del violín, ¿no? Sí. Eso significaría que en mi textura 2K, la UV del violín tiene que medir exactamente en ese cuadrado de UV 10,24. O sea, no medir, sino tener ese texel. Sí. O sea, tener ese tamaño, ¿no? Tiene que ocupar eso es. Tiene que ocupar eso, vale. ¿Por qué? Porque si lo hago más pequeño, pasaría al siguiente cuadrado que tenemos ahí, que sería el azul, entonces perdería calidad, ¿no? Aunque la textura sea 2048. Aunque la textura sea 2048. Entonces, imagínate, si tú quieres. O sea, si tú tienes un coche, por ejemplo, si quieres texturizar un coche y utilizas una textura de 2K, solo una textura para todo ese coche, no va a funcionar. Porque aunque la textura sea 2K, lo que tú estás diciéndole a esas UVs es que tiene una resolución de 256. ¿Sabes? Es como si estuvieras texturando todo el coche con texturas pequeñitas de 256. Claro, eso... cuidado que estoy haciendo el clic, ¿eh? Cuidado. Claro, entonces... Porque esto lo hablamos el otro día y creo que es un buen momento para sacarlo. Props para videojuegos. ¿Muchos materiales o un material con UDIMS? Yo siempre había pensado que era para videojuegos muchos materiales. Y tú me dijiste, cuidado. ¿Por qué? Cuidado, ¿qué está pasando? A ver, los UDIMs son muy útiles, son muy, muy, muy útiles, porque al final lo que estás haciendo es generar... O sea, tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿vale? Al final con el UDIM lo que estás haciendo es generar una única textura que mida X por X, ¿vale? Dependiendo del tamaño de tu textura. Por ejemplo, si tienes un 2K, pues si tienes dos UDIMs, pues lo que vas a tener es un 2K, o sea, un 4K por 2K, ¿vale? Vas a tener 4096 por 2048, ¿vale? Hacia arriba. Entonces, eso te va a generar solo un material para dos texturas y te lo está compactando, ¿sabes? Entonces, al final, a la hora de texturizar, si tú tienes un elemento con 36 UDIMs, si tú tienes que texturar esos 36 UDIMs individualmente... O sea, 36 materiales... Claro, te vas a volver loco de la cabeza. Y que después, cuando tú eliges una opción u otra, o sea, cuando tú eliges utilizar UDIMs o no, siempre hay vuelta atrás. O sea, no es como que tú lo decidas una vez y ya está, y te tienes que quedar con esa decisión. O sea, un UDIM se puede convertir en texturas individuales con materiales individuales. Vale, porque yo te sugiero la siguiente pregunta, ¿no? Tienes el violín. Tú le vas a poner una textura 2K, por lo que equivale a 1024, ¿no? ¿O no? 1024. Sí. Vale, tengo un problema, ¿no? Vamos a hablar en terminología de Maya. Pongo en el Maya 1024, ¿no? Que no sé ni cómo se hace, pero imagino que será así. Y le doy a setear todas las texturas de UV a 1024. Vale, digo, vale, ya tengo todo 1024, lo quiero meter en mi bloque UV. Y cuando haga el layout, al ser muchas UVs a 1024, no entran y me lo hace pequeño. Claro, ahí se rompe mi Texel Density. Totalmente de acuerdo. Vale, fallo que yo cometo. ¿Cómo arreglo eso? Vale, aquí hay... o sea, hay varias opciones, ¿vale? Pero Maya creo que no lo tiene. Porque hace un montón que no utilizo las UVs de Maya, la verdad. Lo utilizo Rhizome. Pero Rhizome tiene un layout que lo que te permite es respetar el texel. Vale. Vale, entonces, si por ejemplo no cabe en esa isla, lo que hace es ponértela en otras islas. Te lo hace automáticamente, ¿no? Claro, es que tú en Maya tienes que determinarlo. Es decir, voy a ponerlo en 3. Claro, pero entonces, cuando yo trabajaba las UVs en Maya, desgraciadamente, siento decirte esto, las colocaba a mano. Claro. Porque al final, así vas a tener 100% seguro que no vas a perder el Texel Density. Claro, es que eso puede ser un error que es lo que me mataban a mí las texturas y es... Claro, no, todo está... En mi cabeza era... Vale, todo tiene la misma proporción. Que esto es importante, pero no respeto el Texel Density. Efectivamente. Por eso perdía calidad y tienes que subirlo a 4K.
Efectivamente. Y a veces, literalmente, subiendo la 4K se te sigue viendo borroso. Y Tío, sobre todo también, importantísimo, los tamaños. Ahí entramos otra vez en las escalas. El Texel va literalmente intrínseco al tamaño del objeto. claro, porque en el violín, Ujú. porque ya que hemos visto el violín, vamos a seguir con Sí, él. Claro, tu Texel Density es de 1024 en el cuerpo del violín, ¿vale? Logic. sí. Pero, por ejemplo, la cuerda, si tú le pones a 1024, Ujú. coge el mismo tamaño que el violín. Pero entonces estás perdiendo ahí, ¿no? ¿O No, cómo? no, o sea, tú realmente, o sea, vale, voy a intentar explicar este punto, porque sí que me parece interesante. O sea, tú cuando le dices 1024, tú no le estás diciendo vas a tener el mismo tamaño que otra cosa a 1024. O sea, tú no estamos hablando de tamaños, estamos hablando de representación en píxeles en una textura. Entonces, el cuerpo del violín a 1024, ¿vale? Te va a ocupar, imagínate, los dos cuadros de arriba, los dos rojos, ¿vale? Vale. Los estos. Y a lo mejor lo que es el arpa, bueno, no es el arpa, Sí, no sé cómo se llama. el palo para El tocar. arco. Lo siento para quien toque el violín. el- El no, no, que palo. después me canean. El arco, es el arco. Eso de que has El estudiado el arco, violín para modelarlo. madre mía, Me está madre mía. mintiendo, tío, ¿eh? No sé ni cómo se llama Terrible, eso. terrible. Y el arco, por ejemplo, no te va a ocupar lo mismo que el violín, porque el arco es más pequeño. Respeta la proporción real. Claro, Automáticamente. efectivamente. Tú cuando le Vale. dices, quiero que esta V tenga este texel, lo que le estás diciendo es, este tamaño que tiene este objeto, la representación a 10,24 píxeles por centímetro es Para todo. esta. Eso es. Vale, vale. Claro, es que ahí me habían chocado los conceptos. Digo, Sí. claro, entonces, yo qué sé, de un coche no pueden medir lo mismo el capó que, yo qué sé, un Efectivamente. retrovisor, aunque esté todo a Te- 1024. Se hace Eso automático. es. Eso es. Te lo hace proporcional, digámoslo. Vale, estaba hablando en Reason, claro. Yo le voy a dar una Claro. oportunidad. Es que yo en Maya eso no sé. Seguro que hay mil vídeos, es Sí, sí, segurísimo. sí. O sea, Reason para mí es un programa excepcional, la verdad, para hacer Vs. Pues le daré una oportunidad. Vale, y entonces teniendo ya estos conocimientos, cambia todo. Pero esto también se aplica para texturas de landscape Eh, o es más para prop. sí y no. O sea, sí en concepto, porque al final tú lo que estás haciendo es generar ese texel en un objeto muchísimo más grande, Ujú. ¿sabes? Pero, por ejemplo, en Environment, en los módulos, hay veces que, por ejemplo, si tú utilizas máscaras RGB, puedes tener dos canales de Vs, ¿vale? Un canal para la textura tileable y un canal para las máscaras. Ese canal de la textura tileable, a lo mejor si tú tienes una pared que son 5 metros por 18 metros, Ujú. 1024 no te va a caber en un UDIM. Hombre, eso Entonces está claro. podrías pasarte, podrías cortar esos UDIMs, ¿sabes? Pero siempre se tiene que mantener ese texel. Y en el landscape, al final es un poquito más complicado de cuadrar el texel a 1024 exacto, pero sí que más o menos puedes ir cuadrando y modificándolo para que se vea así. Vale. Vaya pedazo de masterclass has tirado aquí del Texel, ¿eh? Parece que sabes y todo, tío. Increíble. Parece que sé hacer cosas, tío. Parece, pero es mentira todo, ¿eh? Es mentira, yo me Mentira. lo estoy inventando todo, a la que me pregunta me lo invento. Pero muy bien inventado, ¿eh? Muy bien.